Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a hablar otra vez con nuestro invitado y nuestro colaborador Daniel Agüero desde Argentina. Y antes de pasar al tema, pues quisieras saludar a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Buenos días y vamos a tratar de compartir un tema también bastante interesante. Sí, está interesante porque realmente Daniel es el que me ha hablado sobre ese tema, ¿no? Que me ha hecho llamar la atención sobre si existieron los árboles gigantes en la antigüedad. O sea, los árboles siempre han generado un misterio. Para mí el árbol representa prácticamente como el eje del planeta. Es decir, cuando uno ve la majestuosidad de los árboles, cuando uno ve que duran tanto, no son los que más se mantienen ahí como estáticos, duran muchos años, miles de años. Y de hecho la misma Biblia, como hemos hablado de temas bíblicos, siempre lo pone como, como una simbología o lo pone como algo importante, ¿no? Habla del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, etcétera. Y cuando yo veía que la Biblia ponía también ese tipo de cosas, es porque el árbol representa de alguna manera algo. En el árbol hay un misterio que nos podría, yo creo que nos podría revelar muchas cosas. Es decir, ya a mí me parece que la ciencia debería investigar un poco más sobre los árboles, porque allí encontraría de pronto muchas sorpresas. Pero ¿qué nos puedes tú decir sobre eso, Daniel? ¿Realmente existieron los árboles gigantes en la antigüedad? Sí, yo calculo que sí, por lo que la ciencia misma ya estudió. Que a veces tanto uno dice, los científicos dicen, bueno, los científicos han estudiado y han comprobado un montón de cosas que no están difundidas a nivel público, la mayoría de todos estos temas. Si uno los investiga, eh, uno puede encontrar otra realidad. Acá podemos ver, como vos bien decís, de los árboles, no solo en la Biblia, sino que los árboles hasta no hace muchos años era nuestra base de sustento de comida, te da protección, cobijo, te cambia la naturaleza, te purifica el aire. El único que te purifica el aire sería naturalmente, sería los árboles. Son el pulmón de la tierra, ¿no? El eje de la vida, porque más allá del agua potable, están los árboles, que son los que purifican el aire y nos dan el sustento diario y sirven de protección para la lluvia, para la nieve. Se pueden hacer casas. Hay muchos que no, he visto programas de televisión que no cortan árboles para hacer casas. Usan los árboles caídos naturalmente. O sea que sin entrar en la deforestación o en ese ciclo, eh, se puede vivir de esa forma. Pero volviendo al tema de los árboles gigantes, sí hay muchos estudios que hablan con respecto a eso. Más allá de las fábulas, que también lo ejemplifican, hablan sobre lugares que uno los ve como montañas gigantescas, con una meseta arriba, que si uno lo mira de lejos, uno ve como si fuera lo mismo que un árbol cortado con una motosierra, con la diferencia de que estos árboles, yo le estoy diciendo ahora árboles, que serían de 300, 400 metros de diámetro o 200 metros de diámetro y una meseta arriba, muchas tienen poblaciones, no es piedra, es madera fosilizada. O sea, no sería piedra, roca, mineral, sino sería madera fosilizada o petrificada. O sea que, según eso, lo que estás diciendo es que ese árbol gigante se convirtió en una maceta, en una montaña, en una parte de la montaña. Claro, sí, sí, sí. Y hay muchas fotos que uno ve por un montón de lugares, sin entrar a hablar tanto, después se podrá poner alguna foto en el video editado, de que sí, que se ha hecho las comprobaciones científicas hechas por las personas que están en el tema,
y han visto de que no es piedra, sino es madera fosilizada o petrificada. Entonces ahí es donde uno saca la proporcionalidad de lo que es, porque uno saca la proporción, suponiendo, por decir, un pino tiene 1 metro de diámetro y tiene una altura de 20 metros. Entonces, basado en esa proporcionalidad, ¿qué altura hubieran tenido esos árboles que aparentemente, al ser madera petrificada, aparentemente existieron en la Tierra? Entonces, queda la duda, pero la prueba está, no está el resto del árbol, pero la base con el tronco y raíces se puede comprobar. Lo único que me llama la atención a mí que por qué no hablan de ese tema. ¿Qué intereses habrá atrás que no se habla de ese tema? De algo que Pero supuestamente... digamos, con eso mismo que estás diciendo que no se habla mucho del tema, digamos, si existieron esos árboles gigantes, ¿cuál creerías tú que es la finalidad de ese tipo de árboles que hayan existido? O sea, ¿para qué tipo de seres humanos? O si hay algún efecto en los seres humanos, ¿cuál sería de pronto la finalidad entre los de esa época y los de ahora? Y serían varias, pero son todas hipótesis, son todas pensamientos. No es, como siempre decimos, no es la verdad absoluta, pero sí te queda la duda. Si existió gente mucho más grande antes de estas nuevas eras de gente, en esos tiempos inmemoriales, quizás había personas mucho más altas, con otro tipo no solo de físico, sino de infraestructura donde vivían, con unos árboles proporcionales a la altura que ellos tenían. Posiblemente sea eso. El Museo Smithsoniano ha encontrado un montón de esos huesos de seres humanos gigantes. Es real, es mentira. Hay muchas mentiras que se publican para después decir, viste que era mentira, cuando se quiere ocultar la verdad. Entonces, posiblemente sea eso, haya habido toda otra infraestructura en el planeta, con otro tipo de gente más grande y con otro tipo de vegetación, con otro tipo de frutas y verduras gigantes, por decir así. No nos olvidemos la historia de Gulliver. Gulliver viajó y pasó fronteras, como hablábamos la otra vez después de la Antártida, pasó fronteras y supuestamente se encontraron con gigantes. Después fue por otro lado y se encontró con personas grandes como langostas. Entonces, distintos tipos de medidas. Y posiblemente quizás tenga que ver algo la fábula de esos cuentos infantiles, quizás tenga algo que ver con una realidad de estos árboles fosilizados, porque esos árboles están y siguen estando, y eso no se puede negar que están. Lo demás sí, es todo conjetura, ¿no? De que los gigantes y todo eso, se puede probar hasta ahí nomás, pero los árboles están, entonces ahí me queda la duda a mí. Sí, lo que mencionas, por ejemplo, pues obviamente nosotros a veces tratamos temas bíblicos, pues allí habla de que existieron gigantes en la tierra, ¿no? Y también pues los científicos hablan de que existieron dinosaurios hace muchos miles de años atrás, y es algo que no es muy comprobable, pero sin embargo, de ser así, pues entonces tendría, si existieron los dinosaurios y existieron gigantes, hombres gigantes, pues entonces, obviamente, ¿por qué no iban a existir árboles gigantes, no? Podríamos hablar de que en algún momento tal vez esta tierra se ha ido renovando, ¿no? Ha tenido ciertos finales y volver a comenzar dentro del mismo planeta y que de alguna forma quedan algunas cosas del pasado dentro de la misma naturaleza que nos indica que es muy factible que hayan existido otras civilizaciones en el pasado que obviamente todavía desconocemos y que de alguna forma si hay un control sobre el ser humano o nos están controlando de alguna manera,
pienso que el hecho de tener seres humanos de pronto más pequeños también, ¿no? Hace de pronto algo distinto o algún plan que tienen distinto a lo que era en esa época, ¿verdad? Sí, sí. Y también suponiendo llama la atención, sin irnos del tema, esas estructuras construidas en la antigüedad, no solamente las pirámides, sino hay otros lugares mayas y en otros sectores de estas culturas muy antiguas, donde las piedras están unidas prácticamente que no entra una hoja de papel, de la precisión que tienen. Y son unas piedras que se le ha hecho reportajes a los grandes constructores, no constructores, sino que mineros, que tienen las empresas mineras más grandes y con maquinarias más grandes en la actualidad, y ellos dicen de que hoy por hoy no tienen maquinarias ni siquiera para mover el 20% del peso de esas piedras que se han movido durante, en esa época, cientos de kilómetros, cruzando ríos, valles, y no unas redes, ¿cómo es? Con unos troncos, como muestran los dibujitos animados, sino que se han sido transportadas por algún medio que no se sabe en esa época, y esas piedras también están. Son piedras de miles y miles de toneladas que hoy por hoy no se pueden mover. Entonces, ¿cómo la movieron? Volviendo al tema, ¿existió gente gigante? ¿O existieron también esos árboles gigantes proporcionalmente a todas estas cosas grandes que no se puede, que queda todo en un signo de pregunta? Ahora bien, los científicos lo han estudiado, a la parte de los árboles. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo explayan a la gente? Entonces es un tema como para seguir estudiando. Sí, aquí estamos prácticamente hablando fugazmente sobre este tema, porque obviamente habría que mostrar una cantidad de estudios que nos mostrarían que definitivamente sí se ha hecho algún estudio sobre eso, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, de todas formas, es el hecho de que lo que la Tierra nos muestra es como que siempre han existido civilizaciones y que de alguna manera todavía no se logra un equilibrio, ¿no? Como que no se logra ese equilibrio porque siempre hay destrucción, siempre se habla de finales apocalípticos. Hoy día la gente está hablando mucho sobre finales apocalípticos, ¿no? Y se habla de volver a comenzar y terminar una generación y comenzar otra. Entonces es como que de alguna manera el planeta se estuviera o renovando o realmente están manipulando a lo que hay dentro de, a esa vida dentro del planeta y que no se llega a ningún lado, ¿no? Es como una especie de Matrix donde realmente se vuelve un camino sin fin, donde no se llega realmente a una estabilidad del ser humano. Eso es lo que yo analizo. Sí, sí, sí. Habrá que seguir estudiando y ir buscando los datos para ir comprobando la, la veracidad de estas cosas o el ocultamiento y por qué lo ocultan. Pero es un tema para estudiar. Simplemente no nos va a solucionar la vida, no nos va a solucionar los problemas. Pero sí, todos estos temas son para darnos cuenta de que estamos en un lugar donde nos cuentan lo que quieren, como quieren y de la forma que quieren. Y si queremos saber un poco más la verdad, la tenemos que buscar por nuestra cuenta. Exacto, y además para entender, digamos, todas estas teorías de dinosaurios, de gigantes y todo esto, pues obviamente yo siempre he pensado, ¿no? Si existieron los dinosaurios y en esa época existían algunos seres humanos, era imposible vivir. O sea, los dinosaurios acabarían con el ser humano de una. O sea, no lo dejarían nada, ni multiplicarse, ni absolutamente nada, porque eran unos gigantes. Entonces, la única forma en que eso pudiera tener alguna coherencia era que existiera un ser humano gigante que pudiera luchar contra un dinosaurio, por decirlo así. Entonces, de alguna forma, pues ahí queda la duda, pero sí lo que nos llama la atención es el hecho de cuestionarnos si nosotros, a veces la gente, mira, por ejemplo, a veces la gente dice, ¿estaremos solos en el universo?
Yo ahora, hoy día me digo, no sé si realmente universo, porque ni siquiera la Biblia habla de universo, pero bueno. Pero, pero más bien la pregunta sería, ¿hemos estado solos en el planeta Tierra? Esa sería la pregunta real. Somos la única generación que ha estado durante cierto tiempo que nos han dicho, o realmente han existido miles y miles de generaciones de civilizaciones que se han destruido y que eran de otro tipo de ADN o que eran de otras capacidades. Más bien creo que el tema sería concentrarnos acá, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. Son todos temas para ir profundizándolo y como es de mi punto de vista, ¿no? Es para ir estudiándolo, profundizándolo y ir viendo de que las realidades no son muchas veces como nos han ido enseñando, como a veces yo sé decir. En la escuela te enseñan una cosa, después vos terminás profundizando de que Colón no descubrió América, que ya habían venido los vikingos tantos años antes de Cristo, y los chinos hace 2000 años antes de Cristo también habían venido. También habían poblado todo por el estrecho de Bering, allá en el norte, pero es largo el tema. Pero siempre hay una realidad que si uno se pone a estudiarla, no condice con lo que dice la historia normal. Y a veces en esa misma historia que menciona siempre nos han metido ese cuento de antes de Cristo y después de Cristo y no hay tantas pruebas de que ese Cristo realmente haya existido, ¿no? O sea, es como que yo a veces digo que más bien sería antes de Constantino, antes del emperador Constantino y después del emperador Constantino, que tiene mucho que ver con esa historia de allá de la Biblia y de esa parte que algún día también la podemos hablar, aunque yo ya lo he tratado en muchos temas sobre las historias sobre el Mesías. Ah. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este tema que lo seguiremos investigando. Y si tienes algo más que decir para despedirte. Sí, que después posiblemente vamos a seguir o sea, investigándolo, ya lo estamos investigando, pero lo vamos a seguir ampliando con datos precisos a todo este tema, porque es un tema que realmente llama la atención, de que por qué ocultan algo tan evidente que cualquiera lo puede comprobar, de estos árboles fosilizados, gigantes. Ujú. Bueno, amigos, si te gustó este video, como siempre, compártelo en tus redes sociales y también nos gustaría, si tienes algún dato, alguna prueba, alguna cosa interesante sobre este tema, si existieron árboles gigantes, si nos pueden, digamos, comentar algo importante sobre este tema que nos enriquezca en este tema, pues les agradeceríamos también mucho que los pongan en sus comentarios. Como siempre, les agradezco por ver este video. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerda que yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y nos vemos en próximos videos.